Hola, bendiciones, buenas tardes. Preciosa tarde de domingo. Hoy es 25 de mayo 2025, fin de semana largo. Estamos celebrando Memorial Day, eh, aquellos caídos en batalla, y le damos gracias a cada uno de ellos pues por el precio que pagaron por nuestra libertad. Está tronando aquí en Florida, va a caer, está nublado, ya está lloviznando. Así que aparentemente pues el tiempo va a deteriorar un poquito. Así que hoy el día no está tan soleado como ayer. Ayer el día estaba precioso. Pero bueno, nada, agradecemos al Señor porque es el día que hizo el Señor. eh, y verdaderamente hoy mi corazón está lleno de gratitud porque Dios es bueno y Dios nos sorprende. Esta mañana compartí un mensajito por WhatsApp con varias personas y les puse, pero Dios, que es una frase que me encanta, ese pero Dios, cuando el enemigo tiene un plan, cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, pero Dios interviene y Dios tiene un plan porque sus planes son de bien para nosotros, no de mal, para que tengamos un futuro y una esperanza. Así que una vez más, qué lindo estar con ustedes aquí esta tarde. Eh, Hoy vamos a culminar con la serie desde el Monte de la Gracia, que son las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Y hoy estamos en la última clase, la última lección, un fundamento sólido. Es el fundamento de la fe cristiana. Así que sin más, vamos a comenzar. Pues ya yo he hecho mi oración antes de presentarme aquí, pero pues presentamos esto delante del Señor. Que sea Él el que se mueva, se manifieste y se glorifique a través de esta enseñanza y que realmente esta enseñanza toque la vida de cada uno de ustedes. Mi oración desde que comencé esta serie con el grupo de chicas en privado fue que el Señor abriera nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos internalizar estas enseñanzas y que realmente sigamos creciendo hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo, que podamos manifestar cada día más a Cristo. Eh, Nosotros muchas veces se dice como cliché que estamos juntamente crucificados con Cristo, pero realmente tenemos que ver qué testimonio estamos dando, qué fruto estamos manifestando. Estamos manifestando el fruto del Espíritu, que sea, realmente sería el carácter de Cristo, o estamos andando en las obras de la carne. Y esto es para pensar, para pensar. Así que vamos a dar inicio, un fundamento sólido. Estas son las relaciones eh, y el compromiso de un cristiano. Y estamos hablando de Mateo 7, el capítulo completo del 1 al 29. Y aquí entonces vemos que Jesús se está enfocando a nuestros hermanos en la fe. El enfoque, o sea, se trata de nuestra relación con los hermanos en la fe. El enfoque de Mateo 7, como menciono, son las relaciones, ¿verdad? Y Jesús ha hablado sobre el carácter de un cristiano. Ya habló del carácter del cristiano, la influencia, las acciones prácticas de nuestra fe y la ambición, por lo que no nos debe sorprender de ninguna manera que entonces ahora Jesús se enfoque en las relaciones dentro de la comunidad de creyentes y no solamente dentro de la comunidad de creyentes, sino entre los cristianos con los no creyentes. Jesús definitivamente sabe que van a haber malentendidos, va a haber problemas dentro de la comunidad cristiana. Él no espera que nosotros seamos perfectos bajo ninguna circunstancia, sino que sabiendo esto, ¿verdad? Él se está enfocando en cómo los cristianos debemos relacionarnos entre nosotros mismos cuando suceden estos malentendidos y cuando uno de ellos se comporta de manera incorrecta. Siempre hay un orden. Ahora, las instrucciones de Jesús, no juzguen o también serán juzgados. Esto se malinterpreta, se saca de contexto, son muy malinterpretadas y sacadas de contexto. Pero Jesús no nos está diciendo que no debemos emitir cualquier juicio moral respecto a otras personas, que no nos hagamos de la vista larga cuando vemos faltas y que no neguemos, ¿verdad? Que no nos neguemos a discernir la verdad y el error o entre el buen comportamiento y el comportamiento pecaminoso.
sino que nos está desafiando a examinar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, recordamos que Jesús nos llamó a justicia y es una justicia que es mayor que la de los escribas y los fariseos, y eso lo vimos ya en Mateo 5:20. Ahora, la forma en que muchas personas piensan es que la manera de ser más justos o más correctos, ¿verdad? Es siendo más crítico con los demás. Y Jesús reprendió ese pensamiento. Ahora, un poco más tarde, Mateo 7:15 al 16, y lo voy a leer ahora un momentito. Vamos aquí a Mateo 7:15, 16. Dice la palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Esto aquí habla de un juicio, o sea, Jesús nos está mandando a examinarnos a nosotros mismos y a los demás por el fruto que manifestamos y por el que manifiestan los demás. Y para esto es necesario evaluarnos a la luz de las escrituras, como ya mencioné. El cristiano está llamado a mostrar un amor incondicional, pero lo que no está llamado bajo ninguna circunstancia es a la aprobación incondicional, a aprobar lo que es incorrecto. Realmente podemos amar a las personas que hacen cosas que no debían ser aprobadas, pero en amor tenemos que corregir, ¿verdad? Cuando dice aquí que no juzguemos, realmente lo que está hablando es que nosotros, antes de señalar la astilla o la pajita en el ojo del otro, tenemos que evaluarnos y quitar la viga que hay en nuestro ojo. O sea, ¿qué quiere decir? Ver si en nuestra vida hay pecado y trabajar con él antes de que señalemos el pecado de otro. ¿Ok? Ahora, tenemos que lidiar con nuestros pecados. Entonces, de esa manera vamos a tener la claridad y vamos a tener la moralidad también necesaria para entonces poder confrontar el pecado del otro. Ahora, como mencioné, ¿verdad? Que estamos llamados a amar a los hermanos, pero no aprobar de manera incondicional. En el libro de Ezequiel, la palabra establece que nosotros tenemos que corregir. Si corregimos y la persona recibe la corrección, pues nosotros limpiamos nuestras manos y la persona libró su alma. Pero si nosotros no corregimos a la persona y la persona muere en pecado, la sangre de esa persona va a ser sobre nuestras manos. ¿Qué nos está llevando, a qué nos está llamando esto? A que tenemos que corregir en amor. Y esto es una función que tenemos que realizar todos los creyentes. Esto no solamente es para pastores y para ministros. Todos estamos llamados a corregirnos en amor, en gracia, en misericordia, es verdad, pero tenemos que corregirnos en ese amor. Ahora, nosotros los pastores, los ministros, tenemos una responsabilidad mayor y pues, ¿verdad? Los pastores sabemos que en algún momento le vamos a rendir cuentas a Cristo de todas esas vidas, de todas esas almas que de alguna manera u otra Él puso en nuestro camino. No tenemos que ser necesariamente el pastor de esa persona, pero la función pastoral se ejerce, seas o no seas el pastor de esa persona. Es un alma que está ahí y si tienes una autoridad otorgada por Dios, es para que la ejecutes y para que la ejerzas. ¿Verdad? Porque le vamos a rendir cuentas a Dios. Ok, viste a la persona en pecado, viste a la persona en un camino incorrecto y no corregiste. Ouch, tenemos que tener conciencia que un día nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, donde vamos a rendir cuentas y se nos van a dar nuestros premios, ¿verdad? Nuestras coronas por la obra que hicimos. No la salvación, porque la salvación ciertamente es por gracia. Esto no lo hacemos por nuestras obras, pero vamos a recibir premios y vamos a recibir nuestras coronas conforme al trabajo que hayamos hecho. Dice, ¿verdad? También que no demos lo sagrado a los perros ni las perlas a los cerdos. Pero entonces, ¿a qué se refiere esto? O sea, que si no debemos juzgar a los demás encontrando fallas en ellos de una manera censuradora o condenatoria. En la escritura hay dos palabras que se utilizan para juicio
Una es catacrino, que es ese juicio condenatorio, y la otra es, déjame ver, la tengo por aquí, creo que es catarima, si no me equivoco, que es el juicio que es de evaluación. Déjame ver si lo tengo aquí correcto. Sí, está la que es el juicio que es condenación, porque esa realmente le toca a Cristo, pero está el otro juicio que es el evaluar. Y cuando nos dice que por sus frutos los conoceréis, ¿qué está diciendo ahí? De que tenemos que emitir un juicio, tenemos que ejercer un criterio, ¿no? Ahora, volviendo a esto de que eh, no hagamos ese juicio condenatorio. Tampoco debemos ignorar las faltas y pretender que todos somos iguales, porque no, o sea, por sus frutos los conoceréis. También la palabra establece que muchos dirán Señor, Señor, en ese día dirán Señor, Señor, pero no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Entonces, pues tenemos que tener todo esto presente. Hay personas pues que ciertamente viven unas vidas rendidas al Señor y dan testimonio de la vida que viven para Cristo en su diario vivir. Sin embargo, otras, pues los frutos son muy cuestionables. Y amados hermanos, o sea, esto es algo que tenemos que tener presente. Ahora, la mejor explicación que podemos dar sobre esta enseñanza de que no demos los santos a los perros ni las perlas a los cerdos es cuando Jesús vincula esta enseñanza, ¿verdad?, con la perla de gran precio, donde la perla de gran precio representa ¿qué? El reino de Dios o la salvación. Jesús no está prohibiendo que compartamos el evangelio eh, con los no creyentes, al contrario, esa es precisamente la gran comisión que Jesús nos estableció, que vayamos por el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Ahora, ¿de qué Jesús está hablando aquí? Jesús lo que está hablando es de aquellas personas que han tenido muchas oportunidades de escuchar y recibir el mensaje del evangelio, pero lo han rechazado de manera decisiva o incluso hasta desafiante. Una y otra vez han tenido la oportunidad, pero siguen retando y siguen desafiando la palabra de Dios y siguen en el rechazo. Entonces, en ese caso, es lo que Dios dice, no sigas más, no intentes más. O sea, estas personas han tenido muchísimas oportunidades de escuchar la palabra, pero se niegan a responder ese llamado y dan la espalda neciamente a Cristo, ¿no? Entonces, esto Cristo lo está representando como si fueran perros o cerdos y no debemos seguir insistiendo con estas personas. Como también decía Jesús, ustedes entren en las ciudades, le decía a los discípulos, ustedes entren en las ciudades y el que no los reciba, ustedes simplemente sacudanse el polvo de los pies y sigan caminando y llévense su paz con ustedes. No dejen la paz allí. Pues de la misma manera nos estará trayendo esta enseñanza. Bien, simplemente no sigamos insistiendo. ¿Por qué? Porque en esa medida que nosotros seguimos insistiendo, nosotros mismos sin darnos cuenta, estamos menospreciando el Evangelio de Dios al permitir que lo sigan pisoteando. Y Cristo pagó un precio muy alto, para que nosotros permitamos que ofendan y que pisoteen el nombre de Jesús. Bien, ahora, esta enseñanza de Jesús es para situaciones sumamente extremas, como ya hemos estado presentando, ya que estamos llamados, ¿verdad?, a ser pacientes y perseverar con los demás, así como Dios ha tenido tanta paciencia y ha perseverado con nosotros. Porque ¿dónde estaríamos el día de hoy si Él no hubiese tenido la paciencia que ha tenido para con nosotros? Realmente Él ha sido bueno y el tiempo de Dios es perfecto, pero podemos ver las actitudes. Ahora, vamos a hablar ahora un poquito sobre nuestra actitud hacia nuestro Padre Celestial. Ya Jesús nos instruyó sobre la oración y eso es algo pues que tenemos claro. Ya Jesús nos instruyó sobre la oración, pero ahora nos anima a que perseveremos en la oración dándonos algunas hermosas promesas. Y esto es hermoso, ¿verdad? Porque dice que todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá la puerta. Eso es una promesa preciosa, tres en una. Pero para reforzar esta enseñanza,
nos da otra parábola y dice que si un niño pide pan, se le dará algo que parezca, pero sea diferente al pan y hasta sea dañino. Por supuesto que no. Y aunque aún nosotros, los padres, ¿verdad? Siendo malos bajo los estándares de Dios y nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos porque los amamos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no nos dará cosas buenas a nosotros los que le pidamos. Ahora, si nosotros pertenecemos a Cristo, definitivamente Dios es nuestro Padre, porque como lo establece Juan 1:12, que por cuanto en Él creyeron, hemos sido hechos hijos. Entonces, la oración es el venir a nuestro Padre con nuestras peticiones, es esa comunicación con nuestro papá. Pero para muchos de nosotros, esto nos parece demasiado simple. Es fácil y parece simple. Y entonces, el hecho de acercarnos en oración como niños, por lo que nuestras oraciones muchas veces quedan sin respuesta porque nunca pedimos, porque realmente es tan simple que no podemos entender, estamos acostumbrados a que todo en la vida es complicado, todo es difícil, todo es un proceso, pero es que Jesús rasgó el velo. En la cruz, Jesús rasgó el velo y ahora nosotros podemos venir delante del Padre sin ninguna limitación, sin ningún obstáculo, cuando podemos venir delante del trono de la gracia donde hallamos ayuda para el oportuno socorro. Gracias por esa obra preciosa de Cristo en la cruz. Entonces, tenemos esto. Nosotros tenemos que venir como niños, pero no es como niños en cuestión de madurez, de cronológica, de edad, ¿no? Sino esta fe como de niños. Los niños creen confiadamente en sus padres, en sus padres sin reservas, ¿no? Entonces, de esa misma manera, Él no requiere que vengamos de Él, delante de Él, porque también lo establece, dice que tenemos que ser como niños para heredar, para entrar en el reino de los cielos. Ahora, las promesas de Jesús en el Sermón del Monte no son incondicionales como la mayoría de las promesas y las escrituras. Generalmente oramos como el papagayo y recitamos las palabras como un cliché, pero no nos damos cuenta que todas tienen un punto y coma o una coma y dice pero, más, o sea, siempre hay unos requisitos o unas condiciones. Y dice, ¿verdad? Pidan y se les dará. Requiere una acción y requiere obediencia, ciertamente. Ahora, ya estamos hablando ya hablamos de la relación de nosotros hacia nuestro Padre en términos de la oración. Pero entonces ahora vamos a ver nuestra actitud hacia los demás. Muchos han escrito sobre esta enseñanza de una manera similar, pero siempre en el aspecto negativo. ¿Y de qué hablo? De la regla de oro, cuando dice, no hagas a los demás, o sea, generalmente ellos dicen, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Pero hay una diferencia bien grande cuando lo usas de manera negativa, en esa declaración negativa, y cuando lo utilizamos de la manera positiva, que fue la instrucción de Jesús. ¿Qué nos dice Jesús? Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Ahora, todo lo que tenemos que hacer es simplemente ponernos en los zapatos de la otra persona y preguntar, ¿cómo me gustaría que me trataran en esta situación? Y eso nos lleva a otro nivel. Nos lleva a otro nivel de entendimiento, nos lleva a tener compasión, nos lleva a tener misericordia, amar justicia y hacer misericordia con los demás. Esta regla de oro, ¿verdad? Esto que se conoce como la regla de oro, esto ciertamente transforma nuestras acciones de una manera radical. Y si nos ponemos en el lugar de las otras personas y nosotros deseamos para esa persona lo que desearíamos para nosotros mismos, pues nunca vamos a ser crueles, sino que vamos a ser personas generosas, no vamos a ser duros, sino que vamos a ser comprensivos, no vamos a ser crueles tampoco, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Porque vamos a ser amables y vamos a operar con gracia, con misericordia, con compasión y con amor. Ahora, el Evangelio
Todo se trata de una decisión, de una elección. ¿Qué camino voy a tomar? Jesús cierra el Sermón del Monte con una confrontación a sus oyentes. Confronta a los oyentes con la necesidad de tomar una decisión. Y entonces el contraste está entre dos tipos de justicia, dos tesoros, dos amos, dos ambiciones, y ya los presentó de manera clara. ¿Ok? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En las cosas celestiales o en las cosas terrenales? ¿Qué amos vas a servir? ¿A Dios o a Mamón, el Dios del dinero? Eh, ¿dónde vas a establecer tu fundamento? ¿Sobre la roca que es Cristo o sobre la arena? Bien, entonces ahora ya presentó las opciones, opción A u opción B. Ahora es el momento de tomar una decisión. Hay dos caminos, uno fácil y amplio y el otro es difícil y estrecho. Y sabemos que el camino fácil y amplio es la tolerancia, el compromiso, la permisividad. Las personas que transitan por ese camino generalmente siguen sus propios deseos, son las personas que caminan en la carne y ese es el camino que lleva a la perdición y a la muerte eterna, totalmente separados de Dios. Ahora, el otro camino, el camino difícil, el camino que es estrecho, el camino que no muchos quieren, ese camino tiene unos límites claramente demarcados y definidos y y esa estrechez se define por lo que Dios ha revelado en sus escrituras como verdadero y como bueno. Y yo escucho constantemente personas decir, no, porque Dios no te permite, porque Dios prohíbe, porque Dios prohíbe. Amados hermanos, las prohibiciones de Dios no son restrictivas, no es por restricción ni es por limitarnos, es por protección, por amor a nosotros. Nosotros como padres les ponemos límites a nuestros hijos, les decimos, llegas hasta aquí, esto está bien, esto está mal. ¿Por qué? Porque los amamos y los queremos proteger. Y hoy día em, vemos muchas personas que retan la palabra de Dios, que no se quiere vivir bajo los estándares de la palabra, pero es que esa palabra nos dejó unas instrucciones precisamente para que vivamos una vida en plenitud y evitemos la mayor cantidad de problemas posibles. No los vamos a evitar todos porque ciertamente él mismo lo dijo, que en la vida tendremos aflicción y van a llegar tribulaciones y problemas y pruebas. Por su causa vamos a ser perseguidos, o sea que siempre vamos a tener situaciones. Pero en la medida que nosotros caminamos en obediencia a la palabra, vamos a ver la mano de él. A mí me encanta, yo hablo mucho, ¿verdad? Cuando ministro, hablo mucho, ¿verdad? Obviamente de evaluarnos a la luz de Galatas 5, de la obra de la carne y el fruto del espíritu, que también nos evaluemos a la luz de Primera de Corintios 13, la preeminencia del amor, cómo estamos, qué estamos manifestando, si estamos manifestando el amor, eh, si nos gozamos con el bien de los demás y así sucesivamente. Pero también hago mucha referencia a Deuteronomio 28, que habla de la bendición de la obediencia y las consecuencias o maldición de la desobediencia. Ese capítulo tiene 60 y tanto de versículos y es interesante que los primeros 14 o 15 hablan de las bendiciones de la obediencia, pero los 40 y tantos restantes hablan de las consecuencias o maldición de la desobediencia. Entonces, si venimos a ver, lo que estamos viviendo en el mundo el día de hoy es todo consecuencia de la desobediencia. ¿Dónde comenzó? En la eternidad, en el cielo, cuando Lucero, conocido como Satanás, se rebeló en contra de Dios y fue lanzado. Vemos también el conflicto con Israel, el conflicto en el Medio Oriente con Israel. ¿Por qué? Porque había una promesa, Dios le había dado una promesa a Abraham y a Sara de que iban a tener un hijo, pero ellos limitando a Dios, como muchas veces hacemos nosotros, pensamos que Dios necesita ayuda cuando no la necesita. A Sara se le ocurre la fenomenal idea de decirle a Abraham, toma Agar, toma Agar, mi sierva, y ten relaciones con ella. Y de ahí nace Ismael. Y entonces Ismael es toda la nación árabe. Entonces, como había una promesa y hay uno que es hijo de la desobediencia, ahí estamos viendo las consecuencias de la desobediencia hasta el día de hoy. Bien,
Espero pues que esto traiga un poquito de claridad con todo lo que está aconteciendo con este conflicto y las consecuencias de la desobediencia. Ahora, también volviendo a a las elecciones, hay dos puertas. La puerta que conduce al camino fácil, que es amplia, pero la puerta estrecha, esa se entra una persona a la vez. Y esa puerta es el mismo Jesús. Él dijo, yo soy la puerta y el que entra por mí será salvo. Juan 19. La puerta ancha lleva a la perdición, pero la puerta estrecha lleva a la presencia de Dios y a la vida eterna. Entonces, vamos a hablar ahora un momentito sobre los falsos maestros, porque como estamos en este proceso de juzgar las cosas y que la gente saca de contexto el no juzgues para que no sea juzgado, ya establecimos que es que nosotros no podemos juzgar si estamos en la misma condición o peor que el otro. Jesús nos advierte aquí sobre los falsos profetas y dice que debemos estar muy alerta y en oración por discernimiento. Los falsos profetas o maestros, ¿verdad? Distorsionan el mensaje del evangelio y dificultan que los buscadores genuinos de Dios encuentren esa puerta estrecha. Van a desviar, y esto tristemente lo estamos viendo cada vez más en las iglesias y lo vamos a seguir viendo según se siga acercando el tiempo final. ¿Por qué? Porque muchos van a tener comezón de oír, no van a querer sana doctrina y por no querer sana doctrina se va a predicar lo que quieren escuchar, no la doctrina sana, no la palabra con fundamento, que es la que redarguye, la que corrige, la que instruye en justicia, para que el hombre de Dios, incluyendo mujer, ¿verdad? Pero siempre se habla en términos masculinos, sea formado y capacitado. Bien, entonces, esto, ¿verdad? Vemos que estas personas intentan convencernos de que el camino estrecho es mucho más amplio de lo que Jesús implicó. No, 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 pero esto está bien. No, 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 pero tranquilo. No, es que en Dios, en Cristo, o es blanco o es negro, no hay gris. Es correcto o incorrecto. Eres frío o caliente, porque los tibios serán vomitados de su boca. El árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. O sea, Dios nos está dando advertencias claras y serias. ¿Dónde estamos? Y tenemos que elegir, tenemos que hacer una elección. Ahora, Jesús nos da una prueba para un profeta y es la prueba del fruto, como hablamos. Y aunque a veces se pueda confundir un lobo con una oveja porque se pueda disfrazar bastante bien, hay unos maestros espectaculares. Tú no puedes cometer el mismo error con un árbol, porque ningún árbol puede ocultar su fruto o su verdadera identidad por mucho tiempo. Un árbol de peras no va a dar naranjas, no lo va a ocultar. Mientras no hay fruto, mientras no haya florecido o no haya echado fruto, tal vez te pueda engañar y te puedas confundir. Pero una vez el fruto comienza a verse, no hay manera de que tú puedas decir que un árbol de pera es un naranjo. Bien, entonces ese fruto producido en la vida de un profeta es una señal clara, o sea, se refiere, debo decir, al carácter y a la conducta de esa persona, de ese profeta o maestro. Si vemos el fruto del Espíritu, como siempre hago referencia a Gálatas 5, si vemos el fruto del Espíritu en esa persona, amor, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, entre otros, ¿verdad? Ciertamente tenemos motivos para creer que es un profeta verdadero. Nosotros debemos juzgar, y cuando hablo de profeta, hablo de maestro, de ministro, ¿ok? Ahora, si esas cualidades faltan y las obras de la carne son más visibles, como los celos, la impureza, el orgullo, la soberbia, podemos entonces sospechar que estamos delante de un falso profeta o de un falso ministro. Y muchas veces volvemos, dicen, no, que ustedes no deben estar juzgando, que no deben estar juzgando, que no deben estar juzgando. Pero es que la palabra nos dice en Primera de Corintios 2:15 que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, nosotros como los espirituales, no los que aparentan ser y no son, los espirituales
estamos autorizados por Dios para juzgar todas las cosas. ¿Ok? Ahora, otra prueba del fruto de un profeta es la enseñanza real. ¿Qué está enseñando? ¿Qué está llevando ese profeta o ese maestro, ese ministro en su enseñanza? ¿Eso está de acuerdo y va alineado con la instrucción original de los apóstoles en el Nuevo Testamento? ¿Está confesando a Cristo como el Mesías encarnado? ¿Está llevando sana doctrina eh, y una vida santa? Estas son marcas claras de un verdadero maestro o profeta de Dios, un ministro de Dios. Está presentando a Cristo y él crucificado, la obra de Cristo en la cruz, o qué está enseñando. Estas son eh, eh, pruebas para medir, ¿verdad? Y sopesar qué tipo de ministro tenemos de frente. Y Jesús nos habla, ¿verdad? De que las personas eh, generalmente confían o hacen, debo decir, confían en que el hecho de hacer una afirmación verbal de su fe, decir, sí, yo soy cristiano, yo amo a Dios, ok, lo confirman con la boca, pero está la verdad en su corazón, como dije. Bueno, como dije que establece la palabra. De labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Si nosotros somos creyentes, nosotros aborrecemos todo lo que Dios aborrece. O sea, hay este muchacho en redes sociales, se llama Charlie Kirk, él es cristiano y este muchacho es una eminencia brillante, una cosa espectacular. Y este muchacho tiene unos debates con estudiantes y en otras plataformas, tiene unos debates excepcionales. Y es impresionante ver cómo toda esta izquierda liberal vienen a retar y a cuestionar y demás. Y aquí vemos, o sea, la moral se pesa si no hay un estándar moral que debe ser la palabra de Dios, porque es que no hay cómo medir. Si no hay un solo estándar que defina lo que es moralmente correcto y lo que no, ¿cómo vamos a sopesar? ¿Cómo vamos a medir? La moral no es, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra, Dios mío. Oh my goodness. Bueno, ustedes me estaban entendiendo. Me disculpan porque se me fue la palabra, pero la moral es moral. No hay dos opciones, es una cosa y ya punto, o sea, es blanco o negro. Ahora, entonces aquí estamos hablando de esto. Están confiando en lo que dicen sobre Jesús o de lo que le dicen a Jesús, porque muchas veces es, ay Jesús, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Sí, de labios me adoran. O lo que le hablan otras personas de Jesús, oh, Jesus is awesome, yo amo a Jesús, pero entonces, ¿dónde está el testimonio? Porque tenemos que tener bien claro que en el destino final realmente se decidirá si simplemente tú lo decías o realmente tú lo vivías. Tú estás dando el fruto del Espíritu. En ese momento final, cuando vengamos delante del tribunal de Cristo, nosotros los creyentes, ahí es donde nos van a pesar y van a decir, ok, fuiste un siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero si realmente lo que decimos no va a tono con nuestras acciones, eh, tenemos un problema serio, porque nuestra profesión de fe verbal tiene que ir seguida de nuestra obediencia moral y nuestra moral tiene que estar definida por la palabra, no por constructos sociales. Y vuelvo con lo mismo. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús va a rechazar esa profesión de fe porque es verbal, no es sincera, no es genuina. Lo que hacen es que hablan de labios, no muestran y no lo muestran en su vida. Son hipócritas. Como Jesús le llamaba a los fariseos, ustedes hipócritas, sepulcros blanqueados. Entonces, hay muchos, ¿verdad?, que llaman a Jesús Señor, Señor, pero nunca se han sometido a su señorío, no se han sometido a su obediencia ni a la voluntad del Padre Celestial. Entonces, Dios nos está pidiendo evidencia
de nuestra fe en obras de obediencia. Quiero ver evidencia, por sus frutos los conoceréis. Y entonces, no solamente la obediencia, sino que nuestros corazones estén rendidos a Él. Ahora, ya hablamos, ¿verdad? De las dos decisiones, pero en el contraste con la sección anterior del sermón, que era el decir y hacer, era lo verbal y las acciones, ahora viene la, la decisión o, em, ¿verdad? El decidir, ¿verdad? Entre oír y hacer. Nosotros sabemos que él dice que no quiero oidores de mi palabra, sino hacedores, sino que la pongamos en práctica. Y Jesús ilustra el contraste entre los oyentes obedientes y oyentes desobedientes a través de la parábola de los dos cimientos. Ahora, una persona que observa, una persona que va caminando de manera casual, no puede notar ninguna diferencia en la simiente de dos estructuras, en el fundamento, ¿verdad? No lo puede ver. La diferencia la va a encontrar en el fundamento y eso muy rara vez se puede ver. Ahora, cuando llega una tormenta, cuando llegan los problemas, entonces ahí vemos las dificultades de un mal fundamento, de una mala zapata, hablando en términos de construcción de una estructura, ¿no? La casa que está construida sobre la roca, y nosotros sabemos que nuestra roca es Cristo, esa casa puede resistir cualquier tormenta, pero una casa que ha sido construida sobre la arena, estos son ideologías del mundo y cualquier otra cosa que no sea Cristo, va a colapsar. Definitivamente va a colapsar. Ahora, Jesús aquí no está comparando a alguien que profesa ser cristiano con un no creyente. Mira qué interesante. Él no está comparando a un cristiano con un no creyente. Él está comparando a dos creyentes. Ambos oyen la palabra de Jesús, ambos se congregan, ambos, vamos a decir que leen las escrituras porque muchos ni la leen, pero la verdadera pregunta no es si oyen las enseñanzas de Cristo, sino más bien si hacen lo que oyen, si la ponen por práctica. Volvemos, Él no quiere oidores, Él quiere hacedores de la palabra. Y como ya bien mencionamos, solamente una tormenta revelará la verdad del fundamento. Si no es una crisis ahora, en esta vida presente, seguramente eso se va a manifestar, esa tormenta se va a manifestar en el día del juicio. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Y la pregunta es y debe ser, si hacemos cosas correctas o hablamos bien de Jesús, eh, no debe ser, perdón, si hacemos las cosas correctas o hablamos bien de Jesús, tampoco la pregunta debe ser si oímos su palabra, si estudiamos o la memorizamos, sino más bien qué hacemos con su palabra. Si la ponemos en práctica y si nos sometemos a su señorío. Esto es algo que ya he hablado anteriormente. Jesús es Señor y Salvador. Muchas personas eh, lo reconocen y lo profesan como Salvador, pero no como Señor. ¿Por qué? Porque al reconocerlo como Señor tienes que morir a tu carne. Y es bien interesante, okay, y es bien interesante, ¿verdad? Que estamos ya casi finalizando. Como mencionamos al inicio de esta serie de enseñanzas, mucha gente reconoce que el Sermón del Monte es la médula de las enseñanzas de Jesús. Ahora, lo que sorprendió a los primeros creyentes, o los primeros oyentes, debo decir, del Sermón del Monte, y que también nos sorprende a nosotros al día de hoy, pero obviamente ya nosotros sabemos quién es Él. Pero en ese momento ellos se sorprendieron de la extraordinaria autoridad de Jesús al predicar. Jesús no titubeó, Jesús no dudó,
Jesús con firmeza estableció la ley para los ciudadanos del reino de Dios. Y muchas veces, esto es algo que ya hablamos cuando tocamos el tema de la ley, que hablamos de la ley de la letra y la ley del espíritu. Muchas veces dice la gente, por sacar de contexto y el irse por la tangente, dicen, no, porque ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Sí, pero es que bajo la gracia estamos operando bajo la ley del espíritu y el estándar subió. La barra fue elevada. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no tienes que cometer el adulterio físico. Simplemente ya miraste, tuviste miradas lujuriosas o deseos, ya cometiste el acto, ya pecaste. Bien, así que no podemos sacar estas cosas de contexto para irnos por la tangente y vivir como nos dé la gana, amados hermanos, de ninguna manera, ¿verdad? Que construyamos nuestras vidas sobre su palabra, que en Él, ya que Él es el verbo, Él es la palabra de Dios y nuestra roca, aunque aquellos que lo hacen son considerados sabios. Todo el que construye su vida sobre la palabra del Señor, porque Él mismo es el verbo, Él es la palabra, son sabios. Y lo vemos en las dos simientes, el sabio y el necio. El necio construye sobre la arena. Él es el Señor a quien debemos obedecer y el Salvador que trae bendiciones eternas. Estos son los estándares, los valores y las prioridades del reino de Dios. Solamente cuando la comunidad cristiana viva según este manifiesto de Cristo, el mundo será atraído a Dios y Dios será glorificado. Mientras nosotros no vivamos bajo estos estándares, no se va a lograr, porque la iglesia ha decretado que nosotros somos luz del mundo. Pues entonces, amados, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Y constantemente es mi oración. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo tengo un pesar en mi espíritu, en mi alma, tan y tan y tan fuerte por la condición de la iglesia. Yo digo, Señor, si esta soy yo, cuánto dolor, cuánta decepción, cuánta tristeza tienes que sentir tú. ¿Cuánto tienes que sentir tú? Una iglesia comprometida, contaminada con el mundo, adoración que aparece en conciertos, no hay reverencia, no hay temor por la presencia de Dios, no hay santidad. Y la santidad, mis amados hermanos, no es estar tapados de la cabeza a los pies. Eso es religiosidad y tenemos que tener presente que los religiosos fueron los que crucificaron a Cristo. Pero cuando nosotros entendemos la obra de Cristo en la cruz, ese tetelestai, ese consumado es, it is finished. Ya todo lo hizo en la cruz, nos dio la victoria sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado, nos dio la salvación, la vida eterna, nos dio sanidad, nos dio libertad con pornografía y pues tratan de presentarle programas y vienen donde el pastor, pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿cómo venzo esto? No sé, no sé, no sé. Y vienen con planes y proyectos y programas humanos. De ninguna manera, nunca lo vas a vencer porque lo estás queriendo hacer en tu carne. Esto es solamente a través de la obra de Cristo en la cruz. Si Él dijo, yo les di la victoria, consumado es. Y esa es la batalla de la fe. Esa es la batalla de la fe que damos. Que nuestra fe está en la obra de Cristo. No fui yo, fue Él en la cruz. Así que, amados hermanos, hoy culminamos con la serie de enseñanzas desde el Monte de la Gracia, las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Espero que todas y cada una de ellas haya sido de bendición, de edificación para todos ustedes, de crecimiento. Amados, ciertamente estamos llamados a seguir creciendo en gracia, seguir creciendo en el conocimiento de Cristo, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Él. Sabemos que no lo vamos a alcanzar aquí en la tierra, pero como dijo Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, no es que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del llamado supremo, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Crucifiquemos nuestras carnes y nuestras pasiones en la cruz con Cristo y dejémonos de hipocresías, por favor. Hay un mundo allá afuera mirando
Hay un mundo que necesita